Vamos ahora a ver lo que corresponde a la clase. Ya no hemos tenido muchas clases, entonces lo importante es que queden claras ciertas cosas. Así que comencemos. Ya, entonces el objetivo es conocer las medidas de dispersión a través de ejemplos cotidianos. Ya, bueno, las medidas de dispersión como tenemos acá tienen que ver específicamente con todo lo que nos corresponde a ver cuánto se alejan del centro los valores de la distribución, específicamente qué tan lejos están del promedio. Ya a eso hace referencia. Ahora, las medidas de dispersión que vamos a trabajar van a ser 4, ya que va a ser rango, desviación media, varianza y desviación estándar. Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver. Avanzando un poquito con esto, tenemos que varias medidas de dispersión. La primera, y vamos a verlo en datos a granel. ¿A qué hace referencia esto? Datos a granel tiene que ver específicamente con, son datos sueltos. No los vamos a tener en tablas de frecuencia, por así decirlo, con intervalos. Ya esos son los datos agrupados, que lo vamos a ver más adelante. Entonces el rango se denota con una R y vamos a tener que es el dato máximo o el dato mayor menos el dato mínimo. ¿Ya? Ahí sale especificado. De esa manera se calcula el rango. Es una medida de dispersión bastante rápida de calcular. Después de eso vamos a tener la desviación media, que se denota D sub m. Ya, acá es importante tener en cuenta varias cosas. Los x1, x2, x3, x4, hasta el xn, ya van a ser los datos que ustedes les dan. El x barra corresponde específicamente al promedio que nosotros calculamos con respecto a esos datos. ¿Ya? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Y el n que aparece ahí abajito es el total de datos. ¿Ya? El total de datos que yo tengo. Tener en cuenta que estas barras que aparecen acá al lado ya no son paréntesis, son valores absolutos. Entonces, como son valores absolutos, el resultado siempre debe ser positivo. No se olviden de eso. Primero hago la resta correspondiente adentro. Si me da positivo, saco las barras, los dejo positivos. Si me da negativo, tengo que pasarlo a positivo y le saco las barras. ¿Ya? De esa manera funciona. Y lo vamos a ver más adelante con un ejemplo. Sigamos avanzando. Después vamos a tener la varianza. ¿Ya? La varianza, ese símbolo que está ahí por si acaso, es sigma. ¿Ya? Es un símbolo griego. Sigma al cuadrado va a ser igual a la varianza. ¿Ya? Entonces lo que vamos a tener acá es lo siguiente. Es exactamente lo mismo. A cada dato le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Al otro dato le resto el promedio y lo elevo al cuadrado. Y así sucesivamente con todos los datos. Y después de eso lo divido por n. x1, xn son los datos, x barra es el promedio, ¿ya? Y n es el total de datos. ¿Sí? Tener en cuenta también, lo vamos a ver me parece un poquito más adelante, que esto es un paréntesis que está elevado a 2. Entonces, como es un paréntesis que está elevado a 2, lo que hay que tener súper claro es que si yo elevo un número al cuadrado, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces eso hay que tenerlo claro. Ya. La siguiente que vamos a tener es la desviación estándar. En la desviación estándar se denota con una S generalmente o si no de esta forma. ¿Ya? Lo que vamos a tener es lo siguiente. Es exactamente lo mismo que si ustedes se dan cuenta que la varianza, esto de acá dentro de la raíz es la varianza y simplemente tengo que aplicarle la raíz a la varianza. ¿Ya? Y aquí aparecía especificado lo que les dije. El paréntesis está elevado a 2, por lo tanto el resultado debe ser positivo. ¿Ya? Tenemos exactamente lo mismo. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la importancia de esto? La importancia del concepto de variabilidad se hace aún más clara si se nota que en la práctica puede suceder que varios conjuntos de datos tengan la misma media aritmética, o sea, el promedio. Sin embargo, su dispersión sea muy diferente. Es por eso que utilizamos las medidas de dispersión, ¿ya? Porque puede ser que un curso y otro curso tengan exactamente el mismo promedio, pero puede ser que un curso sea más regular que el otro. ¿A qué me refiero con esto? Que podamos tener un curso que tenga muy bajas notas y muy altas notas y tiene promedio 6. Y podemos tener el otro curso que puede tener específicamente
promedios muy cercanos a 6 e igual tiene promedio 6. Entonces, ¿con cuál nos vamos a quedar? Obviamente con el curso o con el conjunto de datos que sea más homogéneo, que los datos se parezcan más al promedio. Eso es lo que se está buscando a partir de esto. ¿Para qué? Para que el promedio sea representativo. ¿Ya? Eso es lo que se busca, que el promedio sea representativo de lo que en realidad pasa. Bueno, y aquí tenemos otra acotación que es súper importante que nos sirve para el cálculo. Dice, si las medidas de dispersión son más cercanas a cero, entonces el conjunto es más homogéneo. ¿Qué quiere decir esto? Que si al calcular yo las medidas de dispersión de dos conjuntos, tenemos que las de cierto conjunto todas son más cercanas a cero, quiere decir específicamente que ese conjunto es más regular, es más homogéneo y aparte que el promedio es representativo. ¿Sí? Nada más que eso. Ya, y aquí vamos a hacer un ejercicio que supongo que ya lo hicieron. En el caso de que no lo hayan hecho, lo voy a explicar igual nuevamente y como les decía, en el caso de que no lo hayan hecho, la idea ya es que lo hagan, ya para que vayan aprendiendo cómo funciona esto. Mire, tenemos un equipo de fútbol femenino necesita contratar a una delantera, para lo cual está observando a dos candidatas. En los últimos 10 partidos del campeonato registraron las siguientes cantidades de goles. Ya, tenemos a la futbolista Canales, ya, que ha hecho todos estos goles. El primer partido hizo un gol, el segundo partido hizo 0 goles, el tercer partido hizo 3 goles y así sucesivamente. Carvajal hizo un gol en el primer partido, un gol en el segundo, 2 goles en el tercer partido y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, en base a esto vamos a comparar a estas dos jugadoras para ver quién es más regular, ¿ya? Y a partir de eso ver con cuál me quedo o cuál contrato. Bueno, empecemos entonces con Canales, ¿ya? Empecemos con Canales, vamos a observar sus datos, los tenemos todos ahí, si ustedes se dan cuenta, y vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar el promedio. ¿Para qué vamos a determinar el promedio? Porque si ustedes se dieron cuenta, el promedio se ocupa para calcular la desviación media, la desviación estándar y la varianza, para calcular esas tres cosas. Ya, calculo el promedio, la suma de todos los datos y lo divido por la cantidad de datos. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que es 1,2 específicamente. Entonces, como tenemos que es 1,2, el rango... Perdón, tenemos que es 1,2. Eso lo vamos a utilizar un ratito más. Ya, vamos a calcular el rango. Es el dato máximo menos el dato mínimo. Si ustedes se dan cuenta y vemos la tabla que teníamos acá, el dato máximo que yo tengo de Canales es 4 y el dato mínimo es 0. Por lo tanto, el rango va a ser 4. ¿Ya? Súper sencillo, una manera muy rápida de observar cómo funciona esto y qué tan dispersos están nuestros datos. Ya, seguimos avanzando, aquí tenemos harto cálculo. Ya, la desviación media de Canales es... Recordar que la desviación media, vayan chequeando ahí el PPT que tienen también, es el dato 1, que en este caso, si vamos a la tabla, es 1, menos el promedio, más el dato 2, que era 0, menos el promedio, más el dato 3, que era 3, menos el promedio, más el dato 4, menos el promedio, y así sucesivamente con todos los datos. Ya, obviamente, si hacemos todo esto así, es bastante latero, ¿ya? Y se hace bastante largo, entonces no tiene sentido hacer eso. Por lo tanto, la estrategia que podemos ocupar acá es agarrar a los que se repiten. Si ustedes se dan cuenta, yo los remarqué aquí en distintos colores. La idea que tenemos que tener sobre esto es que el 0 se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, como se repite 5 veces, anoto el paréntesis, 0 menos 1,2, perdón, el valor absoluto, lo anoto y lo multiplico por 5, porque se repite 5 veces. El 3, que está en amarillo acá, se repite 2 veces. Entonces, 3 menos el promedio por 2. ¿Sí? Obviamente, primero resuelvo el valor absoluto. Ya lo resuelvo, el valor absoluto, y de ahí lo multiplico por el número que está afuera. Acá lo mismo, el 1, que está en azul, se repite 2 veces. Y el 4 no se repite, así que igual hay que agregarlo. Los valores que me dan van a ser esos que están ahí. Van chequeando ustedes para ver si les dan los mismos valores. Y me queda 12,8 dividido en 10 y eso es 1,28. ¿Sí? Sencillamente eso. Ya, en el caso de la varianza de Canales, vamos a calcular todas las medidas de dispersión de Canales al tiro. Si ustedes se dan cuenta, es exactamente lo mismo que lo que está arriba. La diferencia es que ahora ya no está en paréntesis,
perdón, ya no está en valor absoluto, está en paréntesis ahora, y aparte está elevado a 2. Pero es exactamente lo mismo, miren, 3 menos 1,2, 3 menos 1,2, pero ahora la única diferencia es que está elevado a 2, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener claro. Bueno, podemos ocupar la misma estrategia que ocupamos recién acá arriba, podemos ocupar esa misma estrategia. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Así nos va a quedar, ¿ya? Nos va a quedar, el 1 se repetía 2 veces, por lo tanto lo multiplico por 2 y ahí está elevado al cuadrado. El 0 se repetía 5 veces, el 3 se repetía 2 veces y el 1 era solamente una vez. Acá lo importante es recordar el papomudas, ya que primero resuelvo el paréntesis, después resuelvo la potencia que está ahí con la ayuda de la calculadora y después lo multiplico por 2, ¿sí? No hagan eso de otra forma porque si no lo van a tener malo. Entonces ahí obtengo los valores 0,08, 7,2, sumo todo eso y me da un total de 2,16. O sea que la varianza es 2,16, no hay que elevarlo al cuadrado, nada. ¿Ya? La varianza es 2,16 y se acabó. Ahora, la desviación estándar de canales es la raíz de la varianza. O sea, a este valor que yo obtengo acá, a ese valor que yo obtengo ahí arriba, ¿ya? El 2,16, lo que hay que hacer es aplicarle la raíz y ahí yo obtengo la desviación estándar. Aplico la raíz y me da 1,46. ¿Sí? Ya, bueno, hay que hacer exactamente lo mismo con Carvajal. Exactamente lo mismo. Promedio 1,2. Si usted se da cuenta, me dio el mismo promedio. El rango me dio menor. Porque si observamos los datos, teníamos que Carvajal, el dato máximo es 2 y el dato mínimo es 0. Entonces eso es lo que hay que tener claro. Ahora, avanzamos un poquito. Desviación media, exactamente lo mismo. ¿Ya? A cada dato le resto el promedio, a este dato le resto el promedio, a este dato le resto el promedio y así sucesivamente con todo. Ocupamos la misma técnica y nos queda de esta forma. El 1 para el caso de Carvajal, perdón, se repite 6 veces. Entonces 6 por y ahí, lo mismo. Ya, en este caso la desviación media me da 0,48. Si ustedes se dan cuenta, después vamos a comparar qué pasaba con Carvajal y con Canales. Calculo la varianza, exactamente lo mismo que está ahí arriba, pero con la diferencia de que están elevado a 2. Ocupamos nuevamente la misma técnica, ¿sí? Y resolvemos, recuerden, paréntesis primero, potencia y después multiplico por 6. Ya no cometan el error ahí. Después de eso, calculo, me da 0,36 la varianza. La desviación estándar, no olvidarse que es la raíz del resultado de la varianza que yo obtuve. Entonces, la raíz de 0,36 va a ser 0,6 y esa es mi desviación estándar. Ya, comparemos entonces un poquito esto. Esta columna que vamos a tener acá corresponde específicamente... Esta columna que vamos a tener aquí, que vamos a tener acá, corresponde específicamente a Canales, ¿cierto? Ya, y la otra columna que tenemos acá corresponde a Carvajal, ¿sí? Entonces eso es algo que hay que tener súper claro. Si observamos cada una de estas cosas que calculamos, de estas medidas de dispersión, nos podemos dar cuenta inmediatamente que Carvajal, sus medidas de dispersión son mucho más pequeñas que las de Canales. ¿Qué nos decía esto? Si ustedes recuerdan, que si las medidas de dispersión eran más cercanas a 0, ocurría específicamente que los datos eran más homogéneos. Entonces vamos a poder concluir lo siguiente. Según los valores de la medida de dispersión obtenidas, podemos determinar que los datos presentados por Carvajal son más homogéneos, ya que el valor de sus medidas de dispersión son más cercanas a 0. Y eso es lo que se concluye. Les dejo un ejercicio acá en donde tienen que calcular específicamente la desviación media, ¿ya? La desviación media, recuerden que tengo aquí 4 datos, en donde primero lo que yo necesito calcular, ¿qué cosa es? El promedio. Una vez que yo calculo el promedio, ya tengo que ocupar la fórmula de desviación media, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tener claro, ¿ya? Les dejo una guía, chiquillos. Ahí les voy a adjuntar algunas cosas. Si tienen alguna duda, al correo, ¿ya? Que estén muy bien, nos vemos.